propósito del tema de la investigación de los llamados petroaudios, tenemos el gusto de presentar como nuestro primer invitado al ingeniero César Gutiérrez Peña, que se desempeñó como presidente ejecutivo del directorio de Petroperú. ¿Cómo está usted, ingeniero Gutiérrez? Bienvenido a Mesa Central. Bueno, está de más decirle cómo ha tomado o preguntarle cómo ha tomado este informe, en mayoría suscrito por 3 congresistas, en la que, bueno, no lo voy a decir yo, lo voy a decirlo en boca de todos los que lo han comentado, todos los colegas periodistas, Rosa María Palacios, ayer también en Radio Programa del Perú. Nadie entiende cómo puede haber implicancias menores cuando toda la carga, aparentemente, de la prueba se le quería cargar a los ministros y estos quedarían exculpados. O sea, me refiero dentro de la lógica de la investigación. Bueno, pero ¿qué dice usted respecto a esto? Bueno, yo diría que hay 2 informes en minoría. O sea, hay un informe en minoría del señor Raffo y del señor Abugatas. Supuestamente el otro informe que tenía 3 congresistas, los otros 3 congresistas, el señor Raffo, el señor Maciro y el señor Guevara, no es un informe de mayoría, porque el congresista Guevara con una observación a manuscrito dice con observaciones. Entonces diríamos, hay 2 informes en minoría, no sé cómo se procesará eso en el Congreso, y seguramente pues siendo un tema con complicaciones de carácter técnico no lo llegaron a entender, eso es lo lamentable. Claro, para nosotros funcionarios, ha sido el caso de 2 funcionarios de Petroperú, yo y mi gerente general, y en el caso de Perú Petro, al presidente y a los miembros del comité, pues nos ponen como si hubiéramos cometido algunos delitos que no tipifican. Dicen, vaya usted, Poder Judicial, tipifíquelo usted. Entonces, la verdad, eso ya constituye un exceso, porque nosotros no hemos cometido ningún delito. Ellos parten de la premisa que la empresa no calificaba, lo cual no es verdad. Ha sido demostrado hasta la saciedad que la empresa sí calificaba y largamente excedía las vallas mínimas exigidas. Y en base a eso se construye en algo que inclusive han tenido dificultades en tipificar el delito y lo mandan a la Fiscalía. Entonces, poco entendimiento, poco conocimiento, ligereza al darnos unas acusaciones, pero no han podido ser contundentes y decir tal es el tema. Pero vamos a detenernos en eso de la calificación de la empresa, porque es lo que se ha insistido mucho en el informe y también deviene de lo investigado por la Contraloría General de la República. Se dice que Discover no tenía realmente la solidez económica como para poder entrar en una sociedad con Petroperú, que esto estaría acreditado por cada uno de los documentos que se han mostrado y que usted mismo ha dicho que ha sido objeto de subsanación por parte de Perú Petro, la empresa que tenía que calificar en todo caso el contrato de Petroperú en la asociación con Discover. ¿Qué responde? Sí, lo que ocurre es que para el mundo de las empresas internacionales de petróleo generalmente trabajan con 3 unidades de negocio, lo que llaman una holding, en este caso se llama Discover Petroleum Holding, que es la organización en la cual se consolidan los estados financieros y se dan las políticas empresariales. Pero luego alguien tiene que hacer el trabajo, eso se llama el operador, y ese es Discover Petroleum. Pero cuando salen de su país tienen que constituir una filial. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que en ese país se tomen medidas extremas, como se ha tomado en Venezuela, como se ha tomado en Bolivia, se toma en Ecuador, y es propia en la empresa. Entonces, para evitar eso, constituye un brazo internacional, que en este caso se llama Discover Petroleum International. Y eso es práctica común en todo el mundo petrolero y se practica en el Perú. Eso para salvar sus activos principales, para que no se metan, digamos, con la matriz. Así es. Entonces, una consolida el estado financiero, da políticas, otro opera y otro va a nivel internacional. Entonces, ¿qué dicen? Que la que venía a nivel internacional no termina los merecimientos. Y así no se trabaja. Lo que se trabaja es que la operadora que está en el país de origen, su currículum de él es el que se califica para que la operadora internacional es la que trabaje. Ese es el cuestionamiento, pero esto es una práctica común en el mundo petrolero, así están los contratos en el Perú, así están todas las empresas que operan. ¿Y así se han hecho con anterioridad, por así ejemplo? se operan los yacimientos que hoy día producen, y eso es una práctica común en el mundo petrolero. Como no se quiere entender eso, como se ha explicado hasta la sociedad, y como se buscaba culpables, se parte ahí de decir la empresa Discover Petroleum Internacional no calificaba. Eso era el brazo internacional de una matriz, y esa matriz si calificaba y excedía sus requisitos, su merecimiento se excedía el doble del requisito mínimo exigido. Entonces, una vez que se ha desvirtuado esa afirmación de que no califica, pues se cae toda la construcción que habían hecho. Entonces, al final, que nos acusan en este supuesto informe de mayoría, que yo diría que sigue siendo en minoría, porque hay una observación de un congresista de los 3 que participan, que nos hemos reunido, que eso favorece. Ustedes han facilitado documentos y comunicaciones al consorcio que generaron ventajas indebidas para el otorgamiento de la buena pro. Entonces eso podría atribuirse al que organizó el proceso en todo caso, que sería Perú Petro, que no es aplicable. ¿Por qué? Porque toda la información que se utilizó en el proceso está en un data room al cual accedieron todos los postores. Cuando se precalificó la empresa nadie reclamó,
y en este caso nosotros tampoco nos podíamos vender información privilegiada cuando nosotros éramos socios. Entonces teníamos que exhibir las informaciones mutuas y en base a eso nos presentamos a un concurso. Entonces yo creo que ya se llegó a esa ligereza porque no había dónde agarrarse. Y como que cada vez que se lanza la acusación mediática hay que exhibir muertos, entonces nos quisieron poner a nosotros. Nos han puesto ahí, nos mandan a la fiscalía, pero no se atreven a tipificar un delito. Perfecto. Iremos a la fiscalía nuevamente, iremos a los juzgados si corresponde. Ahí hemos explicado también ya con abundancia de detalles. Esto es la última vez el 30 de diciembre en el juzgado, durante 10 horas explicando en detalle. Si quieren que vayamos de nuevo, iré de nuevo y explicaremos. Porque aquí ¿Y no hay cuántas nada que veces se ocultar. presentó en el Congreso, ingeniero Gutiérrez? En 2 oportunidades, y más o menos en una oportunidad como de 4 horas y en una segunda como 2 horas. Y yo explicaba esto, y además no solo eso, he enviado información en detalle que explicaba esta situación. Pero no se quiere entender, pues. Y lamentablemente cuando, como decía, se lanza la acusación mediática, lo que se busca es quiénes son los culpables. No hay la fortaleza para decir, bueno, acá estos señores no tuvieron que hacer nada. Eso no hay esa fortaleza, no hay esa voluntad. El tema que puede preocupar mucho al ciudadano común después de haber observado, evidentemente todo esto parte de la naturaleza, la conversación entre Rómulo León y Alberto Quimper, que es lo que desata prácticamente la atención sobre el caso. ¿Cuánto pierde el Estado en esto? ¿Cuál era la naturaleza del vínculo jurídico con Discover y el perjuicio económico que le causaba al país? Primero, la posibilidad de que Petroperú, que es una empresa estatal, pueda tener producción futura. Es decir, si esta sociedad hubiera prosperado y la sociedad hubiera obtenido petróleo, al cabo de 7 años el Perú, la empresa petrolera estatal, iba a tener recursos. Porque era un contrato de exploración. Un contrato de exploración que al cabo de 7 años veríamos si hay o no hay producción. Pero en la eventualidad que hubiera habido, el 25% de la producción pertenecía a la petrolera estatal, con la cual se puede mejorar el precio de los combustibles, que hoy día es un reclamo recurrente. Pero por otro lado, como se ha generado toda una suspicacia sobre los contratos que se hacen, sobre la labor de promoción, cosa que ha costado cerca de 6 años promocionarlo, por supuesto, va a haber una gran desconfianza en las empresas de poder venir acá. Y los miles de millones de dólares que venían de exploración petrolera probablemente no vengan en un momento que el petróleo se ha caído por los suelos, en un momento que todo el mundo es selectivo del tipo de inversiones que se hace debido a la crisis mundial. Entonces, un gran perjuicio, poca responsabilidad y poco compromiso con el país al tener mucha ligereza y perjudicando. Nosotros como funcionarios estamos tranquilos, iremos al Poder Judicial a explicar, pero ya se hizo el daño al país y lamentablemente el petróleo es una actividad de largo plazo. Es decir, usted ve que ya vislumbra que va a ser sumamente difícil que Petroperú pueda ser llamada en un contrato de asociación, incluso en lo que usted había puesto en marcha con una serie de empresas, además que insospechables, pues ya por decir, no hablar de una empresa noruega insospechable de tener algunos problemas, como Petrobras u otras empresas. Digamos, en los contratos existentes espero que no haya problemas, pero hay que recordar que en este concurso se asignaron cerca de 20 lotes. Y la pregunta central va a ser, si todo el comité que organizó el concurso, que era de Perú Petro, está procesado penalmente, ¿cómo se va a asignar los lotes a aquellas empresas que ganaron? Porque mañana se puede decir, oiga, pero ese comité estaba acusado penalmente. Entonces, eso ahí va a generar una gran desconfianza en las empresas que participaron al momento de firmar los contratos. Van a tener gran temor en todo su derecho. Entonces, aquí ha tenido que haber la responsabilidad de decir, bueno, si hubieron algunos señores que cometieron infracciones, hay el Poder Judicial que se diga. Pero se ha tratado de meter a los funcionarios en este tema cuando realmente no tenemos ni ilícito penal, ni siquiera falla administrativa. Enrique Bernales, que es un acreditado antiguo parlamentario, ayer escribió un artículo muy interesante en el diario El Comercio, en realidad, fijando cuáles son los límites de la acción de la investigación parlamentaria. Se ha calzado políticamente toda la expectativa en la comisión como para que iba a determinar pues la responsabilidad plena de usted cuando no está llamado a eso. Ese no es el trabajo de una comisión parlamentaria. La comisión parlamentaria en todo caso puede hasta abordar temas indiciarios, pero indiciarios que conduzcan a ayudar, colaborar, contribuir, complementar lo que estaba haciendo el Poder Judicial. Aquí ha sido al revés. Se filtraba la comisión investigadora una serie de documentos que provenían del Poder Judicial y se soltaban, como por ejemplo esta famosa alteración que ahora el propio congresista Anila Bugatás reconoce que es falsa, de un correo que circula a la congresista Luciana León a su padre, que le dice, papito, no te preocupes, yo voy a ser ministro. Se determinó que era plenamente falso, pero eso provenía de la fuente judicial. Entonces hemos estado en una confusión de roles absolutamente terribles. Aquí, por supuesto, como es el ingeniero Gutiérrez, tendrá que ser el Ministerio Público del Poder Judicial que determine las auténticas responsabilidades. Y dar la cara en estos hechos significa, pues, evidentemente padecer también una serie de situaciones que nadie, absolutamente nadie, quisiera pasar.
¿Usted cuánto le calculan? ¿Qué le ha dicho su abogado? ¿Cuánto tiempo va a estar involucrado en esto? Bueno, hay una etapa que se llama la etapa instructiva, en la cual estamos, que el juez está meditando toda la información que se tiene. Estiman que esta etapa instructiva, que es la primera etapa, durará 2 años. Y yo como experiencia, yo soy el presidente de salud, tengo procesos que se iniciaron en el 2002 y estamos en el 2009 y no terminan. Entonces, son largo aliento. Para los que pasamos por la administración pública, pues tenemos que tener la fortaleza suficiente. Sabíamos a lo que nos metíamos, no nos arrepentimos, creo que estamos haciendo un bien al país. Y ahora aquellos que hicieron afirmaciones ligeras y han hecho un gran daño, que asuman su responsabilidad, tanto del nivel político como lo que se exhibe en el Congreso, que como tú has llamado del faenón al papelón, y por otro lado también tanto a nivel mediático. Aquí se han hecho afirmaciones de primera plana que en su momento habrá que reclamar. No se puede jugar con la honra de las personas haciendo afirmaciones completamente tendenciosas con el habría, podría, sería, no. Acá hay que respetar a las personas y hay que acostumbrarse a eso. Espero que en su momento también se rectifiquen los medios que hicieron afirmaciones completamente ligeras y tendenciosas en sus primeras Eso es más que una frase, ingeniero Gutiérrez. Yo lo que veo con preocupación, sobre todo cuando hemos sido periodistas, como en mi caso, que cuando había una carga mediática en el gobierno, el doctor Alejandro Toledo, por ejemplo, contra un ministro como Carlos Brus, donde yo no encontraba absolutamente ninguna responsabilidad, ni siquiera una cosa indiciaria, la verdad que uno se preguntaba, oiga, ¿y cómo vamos a reclamar entonces que existan mejores técnicos, personas calificadas como usted en las funciones públicas, si vamos a crear o hacer de la cultura de la sospecha un amplio océano en la que cualquier cosa pues siempre va a ser, oiga, qué rica se la lleva usted, ¿no? Presidente de Petroperú, ¿qué tal faenón? Y si vamos a estar en ese plan, bueno, nos vamos a contar, ¿sabes qué? Yo no me meto, compadrito, yo no quiero entrar a la función pública porque la verdad, el nombre de mis hijas, el nombre de mis hijos, el nombre de mi familia está por encima de todo. Si hay algo que pueda encaminarse, encarrilarse, oiga, usted sospechoso, pero hasta por los forros, pues vale la pena que se pueda proseguir. En fin, ese es nuestro país y nuestro país tendrá que madurar hacia una comprensión mejor de lo que puede ser la función pública, mejorando también las condiciones de atracción, remunerativas y una serie de aspectos que se dan. Yo le quiero agradecer mucho, ingeniero César Gutiérrez. Yo en lo personal sí le deseo pues un poco de éxito en toda este trajín, este faenón judicial que va a tener usted que afrontar, que lamentablemente se tiene que dar, pues es así la vida. Ojalá, pues, y yo creo que también que el papelón político va a terminar también en papelón judicial y papelón mediático de todos aquellos que hicieron afirmaciones ligeras. Vamos a convocar a doctor Enrique Bernales Ballesteros un poco para hablar sobre eso, porque en realidad creemos que a través de este trabajo, la forma como se ha trabajado en la Comisión Investigadora del Petroaudio, de los Petroaudios, pues hay un marco que se está excediendo y que genera expectativas. Miren ustedes el cargamontón contra el congresista Carlos Raffo, que ha cambiado de opinión. ¿Qué era entonces? Que desde un principio uno tiene que tener una opinión formada antes de investigar. Es decir, que cuando él ha adelantado opinión, error en la que incurrió de una manera impresionante y en forma reiterada, pues tenía que sostener el mismo punto de vista. Vaya uno a saber, cuando cambia de opinión, entonces no viene el doctor Abugataz y se me da vergüenza, siento vergüenza ajena. No, la vergüenza deben sentirlo todos, todo el mundo se ha quedado en la expectativa de ver un trabajo serio en torno a esta investigación, pero la democracia es así, hay un informe y lo tendrá que ver el Pleno del Congreso. Hacemos una breve pausa, volvemos con más en Mesa Central.